Permitir. Recording is on. Ok, recording is on. Parece que sí. Vale. Eso, pues es una mesa redonda, entonces estáis todas invitadas a poneros las cámaras y a participar. Yo tengo algunas preguntas guardadas, pero lo ideal es que esto más o menos funcione solo. Y eso, tenemos 3 ponentes y entonces lo primero es que si podéis, por favor, presentaros, pues ya os doy el turno. Venga. No sé si empezamos por Marta, Pere Miquel y luego Teresa, por proponer un orden. Venga. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, pues nada, yo estudié en Granada, hice la tesis luego en la Universidad de Murcia y cuando terminé la tesis con ceratón, vamos, con briófitos, pues tuve la suerte de poder conseguir una postdoc relativamente rápido en Estados Unidos, trabajando con EFANU y bueno, y ahora he vuelto a España y estoy trabajando en la Universidad de Córdoba, así rápidamente. Dale. Bueno, pues yo soy Pere Miquel, yo estoy aquí en Mallorca, he hecho todo el grado, el máster y la tesis en la Universidad de las Islas Baleares, también en biología de briófitos mediterráneos en general, con diferentes bloques, incluyendo cosas como la cartografía de Baleares, temas fisiológicos, temas ecológicos. Conseguí una beca FPU para hacer el doctorado y ahora mismo sigo con el mismo contrato porque estoy en lo que se llama un periodo de orientación postdoctoral que entra dentro de la beca, que si queréis, si a alguien le interesa, más adelante dentro de la charla puedo explicarlo un poquito más en detalle. Vale, ¿yo? Venga, pues yo soy Teresa Boquete, también trabajando con briófitos. Yo estudié una licenciatura, o sea que ya hace bastante, y después hice la tesis en la Universidad de Santiago de Compostela. Y cuando terminé la tesis, pues tuve suerte como Marta, que conseguí un contrato postdoctoral relativamente rápido y me fui a Estados Unidos de postdoc, luego volví a España, estuve varios años en Sevilla con diferentes contratos postdoc, que luego podemos comentar, y volví a Santiago también como postdoc y ahora estoy en Madrid también con un contrato Ramón y Cajal, esperemos que ya el último como postdoctoral previo a la estabilización. Muy bien, muchas gracias. Pues yo tengo la primera pregunta, que es una pregunta un poco trampa, y podéis ser sinceras, y es, ¿qué tal estáis? Bueno, yo puedo empezar. En serio, ¿eh? Arranco Sí. yo. Venga, dale. En general, a nivel laboral, creo que estoy contenta. Es verdad que todo tiene sus pros y sus contras. Porque yo ahora mismo, bueno, entré como PSI en la Universidad de Córdoba, pero luego conseguí un contrato postdoctoral de la Junta de Andalucía y es lo típico de que estás como entre dos aguas. No te consideran PSI, pero tampoco te dejan presentarte y dirigir proyectos de investigación y entonces estás ahí un poco entre aguas. Perdona, Marta, si puedes explicar lo que es PSI, porque igual hay gente que no... Es profesores sustitutos interinos. O sea, contratos que saca la universidad para dar clases a Jopo, además, no tiene nada de investigación. Entonces, pues claro, no tiene. Y ahora, como contratado postdoctoral, te dejan dar algo de docencia, tienes 100 horas anuales, pero pues, no te deja presentarte tampoco a muchas cosas que son de investigación pura y dura. Entonces, estoy contenta porque mi salario considero que está bien, pero bueno, me siento un poco frustrada muchas veces con el no poder hacer muchas cosas que se me exigen para la carrera investigadora. Creo que eso que resaltas es un punto importante. Yo veo como dos vías paralelas que a veces se pueden cruzar o no de entrada a la academia. Por un lado, la parte docente, donde pues puedes pasar por una plaza de profesor sustituto o profesora sustituta, ayudante doctor, contratado doctor, titular y catedrático, y luego que esa sería como la vía más docente y la vía más investigadora, pues que implica los contratos postdoctorales tanto en el extranjero como nacionales, y a partir de ahí estabilizarte ya
en principio a una plaza permanente, que serían contratado doctor o titular, y luego ya promocionar a catedrático en su momento. Entonces, claro, las dos vías tienen sus ventajas y desventajas. Yo resaltaría que la vía docente está muy mal pagada, especialmente los contratos de sustitución y de ayudante doctor están muy mal pagados porque estás haciendo el mismo trabajo que hace otra gente cobrando prácticamente el doble que tú, o bastante más, no sé si el doble, pero bastante más. Como sustitutos seguro que el doble. Y es verdad que en función de la figura que tengas, docente o investigadora, pues te limitan el acceso a solicitud de determinados proyectos o determinadas cosas. Entonces, bueno, eso son cosas que hay que valorar de las dos vías que hay. Que luego hay gente que pasa de un ayudante doctor a una Ramón y Cajal y de ahí a la estabilización, o sea, que se cruzan, vamos, que no es que sean dos líneas paralelas que no se tocan, pero que yo es como veo las principales formas de entrar. Es verdad una cosa que ha dicho Marta, que al final nos piden un currículum muy completo, tanto por el lado de investigación como por el lado de docencia, y luego encima se van valorando cosas como la divulgación o cosas así. Y luego un problema que tenemos es que vamos a decir, el sistema está montado de manera que te pide todo, pero luego un problema que te encuentras muchas veces es que ciertas becas o contratos te limitan de por un lado o por el otro. Por ejemplo, a día de hoy la FPU es verdad que te deja dar docencia, pero en la convocatoria te prohíbe directamente poder tutorizar TFGs. Entonces, la misma beca de formación de profesorado universitario no te deja hacer de profesor universitario, ¿sabes? Y en cambio, un FPI, que ahora obviamente no quiero ni sonar clasista, ni unas becas son mejores que las otras, ni nada, pero un FPI no tiene esta limitación. Y en teoría son becas de formación de personal investigador, no implica docencia. Luego, a día de hoy, lo mismo, profesor sustituto, no te dejan hacer, en teoría, no te dejan hacer, al menos dentro de tu horario, investigación. Entonces, según que cojas, es verdad que tienes que saber jugar tus cartas porque te van a limitar por un lado o por el otro. Entonces, tienes que mirar de completar muy bien este currículum, todas estas cosas que te van a ir faltando, pues siguiendo el camino como buenamente puedas. Eso es algo que creo que hay que, obviamente, nada de lo que diga hoy es para desanimar a nadie, pero sí que es verdad que es algo que hay que tener en cuenta. Vale, yo solo recuerdo que la pregunta es ¿qué tal estáis? Que a veces Ah, cuesta responder a esta es verdad. pregunta tan simple y tan Es compleja. verdad. Yo estoy bien, yo estoy muy bien. Pues yo estoy muy bien, pero he de reconocer que trabajo mucho, o sea, y creo que eso nos pasará a la mayoría. Entonces creo que se podría vivir mejor trabajando un poquito menos. Mi experiencia, claro, soy mayor que los otros dos ponentes, entonces tengo una trayectoria más larga simplemente por eso y creo que he tenido la suerte de tener una trayectoria ideal, en el sentido de que he ido cerrando cada una de las etapas investigadoras con contrato, con financiación. Pero eso no implica que no haya sido duro, porque el ver que finaliza una etapa y que tienes que pedir el contrato siguiente y que no sabes si te lo van a dar y que es súper competitivo y estás ahí al límite siempre, pues es difícil. Entonces, bueno, y creo que ahora prácticamente todas las personas que están aquí o lo que sea, que estén intentando acceder a hacer un doctorado o que hayan accedido a hacer o hayáis accedido a hacer un doctorado, ya sabéis desde el principio lo duro que es conseguir un contrato predoctoral. Entonces, pues bueno, eso es algo que se va a ir sucediendo a lo largo de los años. Lo mismo, no quiero desanimar, pero que hay que ser conscientes de que la situación es así. Luego hay cosas que salen bien y que entonces, claro, son la alegría de esto, pero vamos, que es algo difícil. Una carrera complicada porque estás
pues eso, al borde del abismo cada poco. Sí, hay una palabra que me viene a la mente con el tema de la academia en general, que es la incertidumbre, Exactamente. que es como estar jugando todo el rato a ver qué pasa el año que viene, todo el rato siendo evaluados y evaluadas y como que es un poco, eso cansa, ¿no? Sí, y eso no va a dejar de ser así a lo largo de toda la carrera. Porque una vez que te has estabilizado, pues quieres promocionar y promocionar implica volver a ser evaluado. Y volver a ser evaluado no solo a nivel, por ejemplo, de las acreditaciones para profesor titular, catedrático, catedrática, etcétera, sino pues dentro de tu propia universidad para las bolsas de promoción a esas plazas. Entonces, bueno, eh, para conseguir los sexenios, los quinquenios, o sea que no sé si todo el mundo sabe lo que son estas cosas, pero los sexenios son como un plus por investigación y entonces por cada periodo de 6 años en el que tengas al menos 5 publicaciones, pues haces una solicitud y si está aceptada porque has jugado un papel importante en esas publicaciones, es decir, estás produciendo científicamente, pues entonces te dan un plus en el salario. Y los quinquenios son algo parecido, pero son de docencia. Entonces son periodos de 5 años de docencia en los que se te hace una evaluación y si sale positiva, pues te pagan más. Entonces pues ahora quiero conseguir la acreditación a tal figura de profesora o quiero conseguir un sexenio, quiero conseguir un quinquenio. Entonces es todo el rato haciendo este tipo de burocracias. Pero bueno, ya cuando las tienes que hacer para cobrar más, pues bueno, dices, pues por lo menos merece la pena. Yo hablando de Bueno, la pues gracias. incertidumbre, perdón, hablando de la incertidumbre de la que habla Pablo, también hay un problema y es que esta incertidumbre se prolonga. Yo ahora mismo, en junio, por ejemplo, han salido la resolución de la postdoc Juan de la Cierva, que yo la tiré en diciembre. Ni siquiera era doctor cuando la tuve que solicitar, porque se cerraba el plazo antes de que yo defendiera. Ah, Aún así, por temas burocráticos te dejaban tirarla y eso, no había problema. Pero claro, hasta junio, estamos hablando de medio año, no saber la resolución. Y luego ahí te Y dicen con que no, como suerte. ha sido mi caso, ¿no? Entonces, tú no sabes qué va a ser de ti. A mí me iba súper bien sacarla porque así en enero, que se acaba mi contrato ahora en diciembre, en enero empiezo y sigo. Ha pasado medio año, resulta que no tengo opción ahora mismo a otras becas, las becas que van a salir implican esperar otros 6 meses, entonces es verdad que yo ahora mismo no sé qué va a ser de mí el año que viene. Muy probablemente, o sea, esto en mi universidad van a salir ahora unas plazas de sustituto, a lo mejor podré ganar docencia por ese lado. Sí, algo va a aparecer, ¿no? Pero sí que es verdad que para quien no lo conozca, tenéis que tener en cuenta que todo lo que tiréis va a tardar su tiempo. O sea, no vais a tirar algo y vais a saber en cuestión de semanas o un par de meses qué pasa. No, todo esto se alarga. De nuevo, sin querer desanimar, pero Sí, que sí que es quizás la verdad que sí. estrategia es tirar a lo loco, tiras todo lo que Sí, puedas sí, porque sí. nunca O sabes sea, lo que va a esto desde solver. Sí, luego, sí, tirad a todo. claro. Siempre puedes decir que no, en verdad, a Sí. cualquier cosa que te Mm, salga, dices, pues esto no, me quedo con lo mejor. Pero por lo menos tiras piedras y algunas pues sí, sí, tienen la sí, sí. suerte, no sé. A mí me pasó con el contrato que tengo ahora, yo lo eché antes de venirme de Estados Unidos. Yo cuando me vine de Estados Unidos no tenía contrato ni nada, me vine, pues, en fin, temas familiares, yo decidí que era el momento de venirme. Eh, yo me vine en verano, me salió el contrato postdoctoral en marzo del año siguiente, o sea, estuve como medio año ahí tranquilamente en casa. Y y lo del PSI, o sea, lo del profesor sustituto interino, salió de un día para el otro. O sea, salió Mm. en las listas. Creo que Marta se quedó colgada, ¿no? Eh, no ha sido solo a mí, ¿no? Vale. Sí, estaba pensando a ver si era yo o era No tenés ahí Marta. mucho margen para poder. Si estás de postdoc, estás fuera, es muy difícil que tú puedas incorporarte porque tienes que desmontar toda tu vida allí para incorporarte aquí. Mm.
Entonces eso es muy complicado. Y luego la ayuda esta se resolvió casi 2 años después. Mm. O sea que bueno. Vale, yo Una aprovecho y cuestión tengo una que, pregunta. perdón, solo una cuestión que creo que es importante de cara a esto que estamos diciendo, ¿no? Que las convocatorias se abren en un momento dado, tardan en resolverse, no sé qué. Creo que es bueno tener una visión global de las distintas opciones una vez que estás terminando la tesis para poder planificar a qué voy a optar, cuándo voy a optar, porque luego, por ejemplo, pues los contratos Juan de la Cierva, que son como el siguiente paso, la siguiente opción en España, pues la primera opción en España postdoctoral, una vez hayas terminado la tesis, pues solo puedes pedirla hasta 2 años después de haber defendido la tesis. Entonces, pues por ejemplo, si la convocatoria se abre y se cierra en diciembre y crees que no tienes opciones de conseguirla en un momento dado, pues a lo mejor te merece la pena defender la tesis en vez de en diciembre, en enero del año que viene, para tener otras dos opciones. O no, o sea, luego ya cada uno tiene que hacer sus cuentas y sus cábalas de lo que es cada cosa, pero sí que creo que viene bien tener en la cabeza un mapa de rutas posibles para planificarse de acuerdo con eso. Sí, creo que aquí Tere ha dicho algo importante, que es que cada uno tiene que mirar su situación. O sea, lo que no vamos a hacer hoy ninguno de nosotros, desde luego, es daros la fórmula mágica o el camino que hay que seguir. Esto es Ojalá. muy, lo que se dice mucho en los papers, species specific, ¿no? Pues es específico de cada caso. Yo en mi caso defendí la tesis en 3 años porque me interesaba aprovechar el periodo POP de mi beca. Además, parecía que iban a salir pronto plazas en mi universidad. Al final no ha sido así, con lo cual me ha salido un poco ringo rango. Pero sí que a veces generalmente interesa alargar la tesis precisamente para poder hacer currículum. Eso a mucha gente le interesa, para luego salir y eres fuerte frente a una postdoc. Hay veces que no, hay veces que te interesa ser rápido, hacer el pop y gracias a eso yo a lo mejor voy a tener 9 meses de estancias fuera, un año después de acabar la tesis. Claro, cada uno tiene que mirar un poco lo que le interesa y a dónde apunta y sus posibilidades. Antes salía el tema, por ejemplo, de las estancias postdoctorales, de si irte al extranjero o no, o lo que sea. Eh, bueno, no sé, o sea, lo explico para quien no lo sepa, ¿no? En las solicitudes de contratos postdoctorales, al menos las que están, las opciones que tenemos en España, y también en las plazas, por ejemplo, en las plazas de ayudante de doctor, se valora la internacionalización. Y la internacionalización, especialmente en los contratos postdoctorales, se evalúa, o sea, se valora la predoctoral, pero se valora mucho la postdoctoral. Entonces, hacer una estancia postdoctoral no es obligatorio, pero si no la haces, te puede dejar en inferioridad de condiciones con respecto a quien sí la ha hecho. Entonces, pues lo que dices en tu caso, Pere, pues tener 6 meses de estancia postdoctoral te va a dar muchos puntos de cara a otra solicitud. Entonces, bueno, hay que ser estrategas un poco en todos los sentidos. Que luego hay gente Y bueno, que ha hecho estancias postdoctorales en el extranjero y ha conseguido cosas igual, o sea, que una cosa no Es quita la verdad. otra, pero vamos. claro, ahí iba yo, que al final la cosa es que vayas haciendo currículum de una forma u otra, porque si te quedas en España y, por ejemplo, tienes docencia, tienes posibilidad de dar clase, pues al final estás sumando puntos por docencia, porque mucha gente de las que hemos dado clase en el extranjero, pues es difícil que te la reconozcan y te la valoren. Entonces, pues yo qué sé, al final una cosa por otra, pues al final Sí, vas en las rascando puntos. plazas, en las plazas en la universidad, en el CSIC es diferente, se valora la investigación, pero en la universidad se valora por una parte la docencia y por otra parte la investigación, y tanto una como la otra tienen un peso fundamental. Entonces, claro, pues es el reto de mantenerse al máximo con todo. Sí, sí, sí. Y que lo suyo es no tirar todo a uno de los ítems, por así decirlo. Es verdad, por ejemplo, para una postdoc te puntúan un montón los papers, pero si tú lo único que haces es sacar papers, luego los otros ítems, o sea, no es del todo sumatorio. Tienes un máximo de puntos que te va a dar los artículos.
pero luego hay un máximo de puntos que te van a dar las estancias, por ejemplo, ¿no? Tú no puedes compensar el no tener estancias con tener más artículos. No. Eso nunca te va a compensar. Entonces, a veces vale la pena tener un poco en todos los cajones y así vas rellenando y obviamente cada uno en lo que le interese. Si ya vais con una idea de voy a apuntar a una plaza en esta universidad, voy a apuntar a esta postdoc, voy a apuntar a lo que sea y conocéis, por ejemplo, las baremaciones y todo, ya tenéis que ir intentando rellenar un poco de cada, ¿no? Ujú. Vale, yo tenía por aquí una pregunta que era lo de salir de España o no, pero he entendido que es bueno por el tema de internalización. Internacionalización. Eso es. Pero que no es decisivo. A lo mejor se pueden hacer estancias cortas, pero mantenerte en España. Hombre, yo Vale, como experiencia yo quería... personal la recomiendo, desde luego. ¿Que sí o que no? Ya, claro, Que muy sí, ligado, sí la recomiendo. Sin duda ninguna, de hecho. Sí, muy sí, ligado a porque tu además situación también puede- personal y ¿Perdón? familiar. Que muy ligado a tu situación personal y familiar también, ¿no? El tema de salir. Obvio, pero al final la formación que te da el trabajar en otros laboratorios, en fin, creo que siempre... Sí, yo creo que siempre es positivo porque un poco tú te vas y especialmente como postdoc, pues ya te haces como tu propio nombre y tu propio hueco en el nicho de tu campo, ¿no? Entonces, pues creo que está bien. Ahora, es lo que dices, ni es obligatorio y ni uno tiene que fustigarse porque no quiere o no puede hacerlo, porque pues cada uno tiene su situación familiar y puede permitirse moverse o no. Entonces, no es la muerte el no salir de postdoc, de estancia. Que lo puedes hacer, fantástico, creo que es enriquecedor y creo que puede ayudar especialmente en la vía de contratos postdoctorales de investigación, eso seguro, porque la internacionalización es uno de los ítems que se valora. Los currículums se valoran en torno a 3 puntos clave, que son las contribuciones científico-técnicas, que es básicamente las publicaciones o resultados de investigación que hayas sacado, la internacionalización, que es el haber hecho estancias, el participar en proyectos internacionales, etcétera, y luego el liderazgo, que el liderazgo es básicamente pues dirigir TFGs, TFMs, tesis doctorales, dirigir proyectos de investigación. Claro, es curioso porque en muchas de las evaluaciones te valoran el liderazgo, es decir, como que te piden que hayas dirigido proyectos de investigación, sin embargo, las convocatorias de proyectos de investigación no te permiten solicitarlos como IP porque no tienes un contrato permanente. Entonces son ese tipo de cosas que te dan pruebas o que te indican que quien está haciendo las normas no tiene ni puta idea de cómo funciona el sistema, por un lado. Y, sin embargo, han cambiado cosas. Por ejemplo, hace 3 años, me parece, no, hace 4 años, pues en el Plan Nacional, en los proyectos del Plan Nacional, que es como la convocatoria principal a nivel de España para pedir proyectos de investigación, para pedir financiación para investigación, pues a la gente con contratos postdoctorales le permiten pedir proyecto como COIP, es decir, que haya 2 personas, una tiene que ser permanente y la otra puede no serlo. Entonces, bueno, te piden requisitos, por ejemplo, que la universidad se comprometa a contratarte si tu contrato postdoctoral termina antes de que termine el proyecto. En algunos sitios, por ese motivo, por esa obligación de tener que contratarte, no te dejan pedirlo. Por ejemplo, sé que en el CSIC no te dejan pedir un proyecto del Plan Nacional si no eres permanente. A mí, por ejemplo, en la Universidad de Santiago sí me lo permitieron, aun a sabiendas de que no me iban a poder contratar cuando mi contrato acabara. Por suerte saqué la Ramón y Cajal y continué, pero podría no haberlo hecho. En ese caso, pues sería el otro IP el que se habría quedado a cargo del proyecto. Entonces, bueno, hay cosas que van mejorando.
quien dice dirigir un plan nacional, evidentemente, cuando acabas de terminar la tesis no parece algo viable a priori, pero sí hay otros proyectos de asociaciones científicas, los de la British Ecological Society, los de la SEBOT, o sea, que son proyectos más pequeñitos, pero que uno puede pedir como IP y que evidentemente eso se tiene que valorar porque el dirigir proyectos se tiene que valorar de forma acorde con la etapa de la carrera científica en la que cada uno se encuentra. Aquí, por ejemplo, en Baleares, Muy bien, muy interesante. en Menorca, al ser reserva de biosfera, cada año salen mínimo 2 proyectos. Uno del Instituto Menorquín de Estudios, que este sí que engloba cualquier estudio. Yo una vez pedí uno y me lo dieron a mí y a una chica que hacía una revisión de la poesía menorquina. Entonces, ahí es un cajón en el que entra todo. Pero luego está el Consejo Insular de Menorca, en el que hacen cosas de biodiversidad. Yo la verdad es que recomiendo mucho apuntarse a proyectitos así por varios motivos. Primero, es verdad que generalmente me han dicho que se puntúa bastante bien en postdocs y estas cosas, pero en mi caso yo creo que aprendí mucho a lo que es pedir proyectos, lo que es el formato, porque al final en la academia nos acostumbramos mucho a formato artículo científico y luego no sabemos pedir un presupuesto y hacer un cronograma. Y eso aprendes mucho. Y luego, en mi caso, ahora no es por tirarme flores, pero soy el único briólogo que vive en Baleares ahora mismo. Muchas cosas las he hecho de cero y prácticamente autodidacta y tenía a mis directores y mis compañeros de botánica que no se atrevían a nada, no era como ¿de qué me estás hablando cuando me hablas de briófitos? Entonces, al pedir estos proyectos, que además es verdad que me dieron muchos problemas por ser doctorando, pero por ejemplo, uno de ellos me dejaban pedirlo a título personal, entonces no lo pedía como investigador predoctoral, sino que lo pedía como Per Miquel Mir, como persona física. Es verdad que luego Hacienda me pegó el palo, pero pude conseguir financiación y gracias a eso te pagas un kilometraje, un material que a lo mejor tu área no tiene porque estás estudiando algo en concreto que ellos no estudian, eh, ganas unos recursos y un conocimiento que es verdad que vale mucho la pena. Entonces yo recomiendo bastante que si vuestra comunidad autónoma, vuestra región tiene algún proyectito así, o a veces hay premios locales que son cosas similares, os recomiendo mucho que lo tiréis porque acabas aprendiendo mucho. Es bastante enriquecedor también. Sí. En este sentido también de las solicitudes, pues claro, lo que decía Pere, ¿no? Es importante porque te enfrentas a hacer algo que no has hecho nunca, solicitar un proyecto. Entonces, además de aprender por tu propia experiencia, de que ves qué es lo que te piden, cómo es la estructura, qué cosas necesitas, etcétera, creo que es súper importante que si tenéis a alguien al lado que ya ha pasado por ese tipo de solicitudes, que vayáis a esa persona o a esas personas y que digáis, oye, ayúdame con esto, me puedes mostrar tu solicitud. Bueno, las solicitudes son cosas muy personales, pero, pero para la gente con la que tienes confianza y a la que quieres ayudar y demás, pues esto, cómo preparar un currículum. A día de hoy, o sea, un currículum es o sea, se beneficia el que mejor sabe vender las cosas. No, por desgracia, no el que mejor currículum tiene, sino el que mejor sabe venderlo. Entonces, si eres una persona modesta, pues evidentemente ese tipo de cosas no te van de echarte flores y mira lo que he hecho y lo que tal y lo que cual y no sé qué. Pero hay que aprender a hacerlo, porque si no, no te van a valorar como te mereces o determinadas partes del currículum. Entonces, tirar de la persona o las personas que están ahí al lado, que han pasado por ello y que saben de qué va el tema, pues es importante y es positivo. Muy bien. Tengo una pregunta por aquí que es que si hubieseis hecho algo diferente durante la tesis, ahora que tenéis más perspectiva. O sea, ¿qué puedo hacer yo ahora para beneficiarme a plazo corto medio?
Creo que esto es otra vez bastante personal. O sea, porque cada uno nos hemos encontrado con nuestras circunstancias durante la tesis. Yo en mi caso, y hablo de mi caso, creo que debería haber estado menos pendiente de mis directores en algún momento. Porque, por ejemplo, estaba pendiente de cerrar un bloque para acabar otro y era un momento en que mis directores de ninguna manera podían dedicarle el tiempo a ese bloque que teníamos que acabar. Al final, igualmente tenía bloques independientes que podían ir cada uno por su zona. Quise programarlo de esa manera porque era como lo habíamos planteado y al final creo que se retrasó todo más de lo necesario por fijarnos tanto en ese bloque porque estaba pendiente de que mi director pudiera centrarse en ese momento, ¿no? Obviamente hay casos y casos, hay directores súper pendientes, hay gente que tiene malas experiencias, gente que tiene experiencias estupendas. Yo no puedo decir que haya tenido una experiencia horrible, pero sí que en este caso yo creo que podría haber ido más rápido y uno de los bloques que eran más independientes podría haberlo avanzado antes y no lo hice por querer esperar este bloque. Pero sigo diciendo que creo que es algo un tanto personal y específico. O sea, yo no os puedo decir ahora, no hagáis caso de vuestros directores, obviamente, pero fue algo que me pasó a mí. Yo algo que a lo mejor sí que, pero es lo que dice Pere, que al final cada uno es un mundo y se toma la tesis de una forma y tal, y al final yo creo que la tesis al final es un proceso que te lleva al límite personal en muchas facetas, eh, pero creo que algo que yo sí que me hubiera ahora hubiera intentado hacer más esfuerzo por ser un poco más sociable quizás en los congresos y haber intentado ampliar un poco las redes cuando estuve, porque sí que tuve la suerte y ahí sí que creo que lo hice bastante guay de salir bastantes veces fuera y hacer estancias y tal, pero bueno, yo por mi personalidad tampoco soy una persona súper sociable y súper abierta y me cuesta un poco el estar. Y al final, cuanto más hablas con la gente, más sociabilizas, pues más cosas surgen. Ujú. Sí, yo creo que eso es un punto fundamental y a mí me pasa un poco lo mismo. Yo soy una persona bastante tímida y bueno, y ahora claro, como con los años pues eso ha ido mejorando mucho y demás, pero cuando estaba haciendo la tesis pues vamos, me costaba un mundo socializar con gente que no conocía, especialmente en congresos y demás, ¿no? Porque siempre te sientes ahí un poco pequeñito y yo qué voy a aportar, yo qué voy a aportar. Y es cierto que arrimarte un poco a la gente, ir conociendo a la gente, te trae oportunidades. Y te trae oportunidades pues, de un contrato postdoc, de una estancia, de colaboración en un proyecto y este tipo de cosas siempre cuentan. Yo creo que de mi tesis, no sé si diría que cambiaría algo, porque nuevamente puedo decir que me siento bastante afortunada de cómo se desarrolló en el sentido de que pues tenía directores de tesis que eran, o sea, que se preocupaban mucho por mí, tanto la parte personal como la parte profesional, lo cual creo que es súper positivo y de cara a cómo uno se plantea cómo debe ser en el futuro, pues creo que hay que preocuparse un poco por ambas partes, ¿no? Lo que sí recomendaría, y es que creo que ahora hay, o a lo mejor yo lo viví de una forma muy ingenua, porque yo no conocía, yo sabía que estaba haciendo una tesis y no conocía todo lo que se me venía después. Entonces creo que por eso Mm. lo disfruté, fui capaz de disfrutarlo, porque yo decía, bueno, yo estoy aquí trabajando, estoy sacando mis cosas y demás, pero creo que ahora sois mucho más conscientes de las circunstancias del después y creo que eso os hace pasar por la tesis sufriendo muchos agobios. Y entonces eso hace que no disfrutes del momento, que al final tienes 4 años para hacer una tesis y demás. Mm, recomendaría en momentos puntuales, evidentemente, la tesis es un proceso duro porque te enfrentas a muchas cosas nuevas que no has vivido nunca, incluyendo retos personales como irte de estancia. Yo jamás me había ido, había viajado sola y de repente me voy 3 meses a Italia, más sola que la una, pues claro, pues lloré como una magdalena cuando me tuve que ir de casa, pero lo superé y luego me sentí orgullosa de haberlo superado. Entonces son como un montón de cosas que nos rectan a nivel personal y a nivel profesional, pero creo que también debemos de disfrutarlos en el sentido de cómo, pues eso,
tenemos 4 años de contrato, con suerte, estamos aprendiendo un montón sobre cosas que nos gustan, pues vamos a disfrutarlo y a estar orgullosos de cómo hemos respondido y de cómo estamos respondiendo a esta fase complicada. Bueno, recuerda a la gente que puede participar y lanzar preguntas. Es un espacio tranquilo que podéis poner la cámara y, bueno, preguntar lo que sea. Yo tengo por aquí algunas preguntas más. No sé si hay algo de lo que queráis hablar. Bueno, yo algo de lo que quería preguntar es un poco, por ejemplo, Pere Miquel lo tiene muy reciente, las opciones de financiación, así nada más terminar la tesis. ¿Cómo está un poco el panorama? A día de hoy vuelve a ser específico de la región, específico de lo que tú quieras hacer, depende también de tu currículum y cómo salgas de todo. Generalmente si estáis en una universidad grande con algún grupo de investigación guay o estáis en una comunidad autónoma con jardines botánicos o centros de investigación como el IBB en Cataluña y esas cosas, siempre hay contratillos, siempre hay algo. Y veo que hay bastante gente que sobrevive gracias a eso. No es mi caso en Mallorca, porque por ejemplo, el área de botánica está arrancando ahora. Entonces, lo que es proyectos relacionados con botánica, y ya no empecemos con biología, poca cosa para contratar. A lo que se suele apuntar hoy en día es lo más inmediato que hay después del doctorado es la beca postdoctoral Juan de la Cierva. Son contratos, creo que eran siempre de 2 y ahora lo han subido a 3 años. Y creo que ahora además han metido una ayuda para movilidad, distancias y esas cosas. Investigación. Sí, investigación, exacto. Y esta además es bastante prestigiosa a nivel nacional. Pero bueno, no es la única. Es verdad que luego está la Ramón y Cajal, pero para eso tienes que Eso es acumular ya después. bastante experiencia. Eso no es lo que es inmediato justo después de la tesis. Luego hay cosas dependientes de la comunidad autónoma. Por ejemplo, nosotros en mi universidad tenemos la Margarita Comas, que es algo similar a la Juan de la Cierva, pero es para hacerlo en la UIP con ciertas condiciones. Haberte ido de estancia 3 meses, que lo han cambiado y ahora cuentan predoctoral o postdoctoral. Luego tienes que pedirlo con alguien de esta universidad y tienes que hacerte tu equipo. Son becas muy concretas que depende de si lo pide la comunidad autónoma, si es de la universidad. Todo esto cumple sus condiciones. Y luego lo que tienen algunas universidades o comunidades autónomas es que si tú te has presentado a esa universidad, a una Juan de la Cierva, y has quedado excluido, tienen como una beca de repesca, por así decirlo. No está por todo, pero sí que es verdad que ahora la han metido en mi universidad. Lo que, por ejemplo, en mi universidad tienes que haber pedido la Juan de la Cierva aquí. Entonces, yo no puedo pedir esta beca en mi propia universidad. Lo más conocido es eso, Juan de la Cierva. Yo de vosotros miraría de buscar temas de posibles contratos en proyectos y eso, mirar de sacar por ahí. Y después, según dónde pidáis, porque al final vais a pedir una postdoc en principio de algo que os va a interesar, pues según la universidad donde os pidáis, mirad si existen estas becas postdoctorales. Y luego lo que también hay, pues se abren las bolsas de profesor sustituto, las bolsas de profesor asociado, dependiendo de si tenéis algún trabajo dentro o fuera de la universidad. Todo esto también se puede apuntar. Y a día de hoy creo que para ayudante doctor, que sí que es verdad que hay bastante competencia, pero creo que ahora han quitado la acreditación, no tienes que estar acreditado. Entonces, cuando eres doctor ya te puedes presentar, me parece. Sí, eso Pero claro, es. hay competencia.
Sí, eso es una cuestión escabrosa, el tema de la acreditación de ayudante doctor. Es como la primera acreditación que existía antes para acceder al Ujú. sistema de profesorado universitario. Entonces, el problema es que ahora no es que no te la pidan, es que ya no te la pueden exigir porque la acreditación ya no existe. Entonces, los que habéis terminado la tesis recientemente no tenéis opción de obtener esa acreditación. El problema es que en algunas universidades se puntúa. Entonces, Ujú. estás puntuando un mérito que cierta gente ya no puede obtener porque ya no Ya no puede existe, tener. lo cual es... Pero solo durante unos años, ¿no? Hasta lo que yo tengo entendido. Me parece que Sí, en eran... teoría se acaba. Ya, pero a Sí, día de hoy se está haciendo, entonces es Ya absolutamente de paso. injusto que dos sí, personas de hecho sí, porque no claro, puedan obtener el mismo mérito porque a una no le han dejado y se Ujú. esté valorando. mm, sí, Pero sí. bueno, mm, Pero bueno, si te pones a hilar, esta injusticia, por así decirlo, si te miras las becas y eso, existe, porque yo, un chico que sacó la FPU unos pocos años antes que yo, podía dirigir TFGs. ya. Y la Sí, sí. convocatoria anterior a la suya no daban 180 horas de clase, daban 240. Entonces, si, si nos ponemos así, nos vamos a comer de Sí, injusticias de una Sí, manera cada increíble. convocatoria es una historia, sí, las vamos, no. Sí, sí, convocatorias sí, sí. cambian, sí, y al final Mm, los cambios no son retroactivos, con lo cual, pues sí, no, ni las subidas salariales, ni los derechos el derecho a X horas de docencia o todo esto, sí. Sí, eso es algo con lo que nos vamos a encontrar y con lo que hay que lidiar a nivel mental, que dices, bueno, me mm, voy a calmar para no cagarme en, sí. en quien ha hecho las cosas así, pero Sí, pues tampoco puedes hacer nada, o sea, que con eso es mejor asumir y ser feliz y listo. sí, eso es verdad. Quería compartiros por el chat, pero no me deja compartir un documento. Os lo comparto un segundo por pantalla, al hilo de qué opciones hay a lo largo de la carrera, desde que acabas la tesis hasta que ya llevas años de postdoc. Hay un documento que ha hecho el ministerio. A ver cómo comparto toda la pantalla. A ver, voy a compartir esto. Un segundo. Luego, veo que hay una pregunta en el chat. Si quieres, cuando acabes, Tere, también le contestamos a Jerónimo. Vale, sí, sí. Nada, ya Nos lo lo tengo. apuntamos para acordarnos. Sí. Fijaos, ¿veis el documento? Sí. Researcher Career Path in Spain. Mm, Este es un documento que se puede descargar en Google. Si buscas carrera investigadora en España, te descargas este PDF en donde básicamente te indica un poco los diferentes pasos que hay de la carrera investigadora en España, que sería como esta primera parte. Estos serían como R1, R2, R3 y R4, son como las etapas que se han definido a nivel de Europa de la carrera científica, ¿no? Entonces R1 pues sería la gente que está haciendo la tesis o contratos de iniciación a la investigación, el R4 pues ya serían catedráticas, investigadores o investigadoras científicos en el CSIC, o sea, como la escala más alta, ¿no? Y todo esto intermedio pues es etapas intermedias postdoctorales, R2 y R3. Como R2 el inicio sería como una Juan de la Cierva, R3 ya sería como una Ramón y Cajal, o sea, eres postdoctoral pero aún estás en proceso de estabilización y ya está. Entonces, pues bueno, te explica aquí un poco las distintas etapas y cuáles son las figuras equivalentes, lo veis aquí, en las universidades y en los centros de investigación, el CSIC básicamente. Y aquí, pues las oportunidades de financiación. Entonces, para las distintas etapas de la carrera. Entonces, veis que aquí, por ejemplo, tenemos para la parte predoctoral, pues tenemos financiación europea, serían las Marie Curie Doctoral Networks y las Marie Curie Co-Fund. Y luego, por ejemplo, de la Agencia Estatal de Investigación, pues serían las FPU, luego hay financiación pues, del Instituto Carlos III, no sé qué, y luego de las diferentes comunidades autónomas. Y lo bueno es que, por ejemplo, si yo quiero saber pues, qué ayudas predoctorales hay en Islas Baleares, tengo aquí un link
y me lleva me llevó al buscador donde se supone que salen las ayudas predoctorales. Y lo mismo con las postdoctorales. Pues aquí, por ejemplo, a nivel de la Agencia Estatal de Investigación, la primera que hay es la Juan de la Cierva. Y te dice que la puedes pedir durante los 2 primeros años después de haber defendido la tesis. Una de las opciones postdoctorales que además de la Juan de la Cierva, las que se puede adaptar y otro tipo de contratos asociados a proyectos o a agencias o jardines botánicos o demás, son las Marie Curie postdoctorales, que son estas que tenéis aquí, que se pueden pedir nada más terminar y hasta 8 años después de haber terminado la tesis. Yo, por ejemplo, la conseguí nada más terminar. Y claro, es un puntazo porque es un contrato postdoctoral en el que te dan un montón de dinero, o sea, el salario está muy bien y te dan bastante dinero para desarrollar tu propio proyecto de investigación. Entonces ya ahí te da la capacidad de desarrollar tus propias ideas de investigación. No tienes que unirte al proyecto de otra persona o al trabajo de otro grupo de investigación, ¿no? Sino que tienes más libertad para desarrollar tu propio proyecto. Y he de decir que como te valoran el currículum y el proyecto en las Marie Curie, el currículum evidentemente que van a contar que tengas publicaciones, que tengas estancias, pero tiene mucho peso la calidad del proyecto que presentes. Entonces, incluso si a ti te deniegan una Juan de la Cierva porque te dicen tu currículum no es suficiente porque es hiper mega competitiva, es posible conseguir una Marie Curie postdoctoral porque valoran mucho el proyecto. Aparte de que, bueno, de que tengas alguna publicación derivada de la tesis, de que hayas hecho alguna estancia, etcétera, etcétera. Entonces, este documento, pues básicamente se descarga de Google, o sea, Researcher Career Path in Spain y ya lo tenéis. Y ya paro de hablar. Lo he pasado por el chat. Es que lo Creo que intenté, es el pero no vi la correcto. opción. Yo me lo guardo, desde luego. Sí, muchas gracias. Porque esto yo lo guardo con mucho cariño. Vale, respondemos a la pregunta de Jerónimo, ¿no? La leo, sí, por si Sí. alguien no ve el chat. Jerónimo Cid ha preguntado, frente a toda esta larga incertidumbre y largo trabajo, ¿habéis pensado alguna vez en dejarlo y qué os ha animado a seguir? ¿Quién empieza? Va. ¿Te animas, Marta, o voy Yo, por yo? ejemplo, ¿Crees? Tira, tira, Pere. yo, por ejemplo, nunca me he planteado en serio dejar todo esto. Es verdad que yo hasta ahora, o sea, esta postdoc, la Juan de la Cierva, es la primera vez que tengo un no desde que me he metido en el mundo de la investigación. Por suerte, entre lo que eran mis notas y un poquito de currículum que tenía, la FPU la saqué a la primera, entonces ya empecé el doctorado con beca. Bueno, me matriculé y me incorporé a la beca 3 meses después, pero conseguí un contrato para estos 3 meses, entonces fue súper guay. He podido acabar el doctorado en 3 años con 3 publicaciones del primer autor. Y luego tengo este año extra que me ha permitido ir acumulando currículum y hacer cosas. Entonces, es verdad que no he tenido ningún momento de crisis absoluta de decir, estoy aquí trabajando. Sobre todo, para mí, la principal limitación es la financiación, porque al final lo que es experimentar, que los experimentos fallen, que te hagan rejects en artículos, esto te acabas acostumbrando, acabas aprendiéndolo. Pero, y no es fracasar, forma parte de lo que es el sistema, ¿no? Entonces, nada de todo esto me ha llegado a desanimar, que me he planteado si llegase la situación de que llevo 2, 3, 4 años sin conseguir nada en esto, pues ahí sí que haría un pensamiento, ¿no? Pero para mí el principal motivo sería tengo que comer, lo dejaría solo si no hubiese manera de poder conseguir financiación para seguir por este camino. Ujú. Es mi caso. Ujú.
Bueno, a mí me pasa algo parecido. ¿Se ha cortado otra vez? Sí, Yo no oigo a Marta. yo tampoco. Sí. Qué pena. A Vaya. ver, 5 segunditos. Ups. ¿Nos oyes, Marta? Ahora te ¿Sí? ¿Me escucháis? recibimos. Hola, Marta. Ah, perdona, es que a lo mejor la conexión se cae o se paraliza de vez en cuando. Ujú. Ahora sí Que te nada, oímos. eso, que yo tenía una experiencia parecida, en verdad. Más o menos he ido enlazando cosas. Cuando me vine de Estados Unidos me vine un poco en bragas, pero sí que había lanzado ya cosas y estaba a esperar de resolverse cosas. Eh, entonces, bueno, pues creo que al final siempre he estado más o menos entretenida haciendo cosas y he podido sobrevivir bien, o sea, he vivido bien en relación con la ciencia, entonces nunca me lo he planteado como tal, pero obviamente sí hay que comer, hay que vivir y no me va la vida, o sea, yo no doy mi vida por la ciencia, yo eso lo tengo también claro, que estoy haciendo ciencia porque me gusta, porque puedo y se me está permitiendo hasta ahora, pero en el momento que no se pueda, pues se busca hacer otra cosa. Ujú. Yo sí lo he pensado. Em, Lo he pensado cuando veía que no me quedaban opciones. Pues eso, como decía antes, yo he tenido una FPU, he tenido una Marie Curie, he tenido una Juan de la Cierva, he tenido una María Zambrano y las postdoc han sido 3, 6, 9 años. Y entonces veía que con la María Zambrano, que fue la última que tuve, que son unos contratos postdoctorales que salieron porque la Unión Europea dio un montón de dinero bueno, a España en concreto a raíz del COVID y que entonces pues se crearon un par de contratos predoctorales que ahora ya no existen, que eran Margarita Salas y María Zambrano. Margarita Salas sería como una especie de Juan de la Cierva, entre comillas, ¿no? Como una postdoctoral, pero para gente más joven, que hace menos años que acabó, y las María Zambrano, pues para gente un poquito más avanzada en su carrera investigadora. Entonces yo conseguí esta María Zambrano y había, claro, la Ramón y Cajal la veía lejos porque la pedí 2 veces, me la dieron a la tercera, las 2 primeras veces, la segunda vez me dieron menos puntuación que la primera, entonces yo ya no entendía nada. Digo, ¿cómo es posible que si mi currículum solo ha mejorado, que me lleve menos puntuación? La posición relativa en los rankings cambia, porque lo piden distintas personas, entonces tú un año puedes haberte quedado de segunda en la lista de espera y el año siguiente de 50. Eso puede variar y puede pasar, pero que tu puntuación un año sea mayor que al año siguiente, pues es un poco frustrante y a mí eso me frustró bastante en la segunda vez. Entonces yo creía que la tercera no la iba a conseguir y entonces veía mi contrato María Zambrano se acaba en el 2024, he tirado alguna plaza, no veo de ayudante o de contratado, no veo que vaya a poder entrar, porque luego también es verdad que el entrar en un sitio en el que no te conocen no es fácil. O tu currículum es o sea, infinitamente no, es mucho mejor, o si no, pues a igualdad de condiciones, pues claro, más vale bueno conocido que malo por conocer, ¿no? Y eso creo que lo entendemos todos cuando nos planteamos pasar pues el resto de nuestra vida trabajando al lado de una persona. Entonces, pero claro, es difícil, ¿no? Entonces yo decía, no sé, cuando acabe 2024, pues yo me planteaba, mis últimos meses de contrato voy a empezar a echar currículums en la privada y a ver qué pasa. Por suerte, ese verano resolvieron las Ramón y Cajal y me la dieron y entonces dije, bueno, ahora ya sí. Pero sí, o sea, creo que es normal pasar por este tipo de etapas, creo que tampoco tenemos que esconderlo porque es una carrera dura. Creo que hablarlo ayuda porque el reject, o sea, era lo que decía Pere Miquel, yo tampoco había recibido ningún rechazo, ningún no hasta la Ramón y Cajal. Y duelen. Y es normal. O sea, porque te están evaluando tu trabajo, tu carrera, en mi caso, ya llevaba 5 años de postdoc, pues duele.
y está bien decirlo, ¿no? Creo que no hay ningún problema. Entonces, bueno, lo que creo que ayuda pues es hablar con la gente y ver que estas evaluaciones, por desgracia, muchas veces son arbitrarias y que no reflejan lo que eres ni lo que te lo has currado, ni mucho menos. Entonces, pues bueno, eso también te anima a seguir siguiendo, a seguir queriendo seguir en ciencia. Pues que tienes noes, pero de repente viene un sí y esto te anima, que hablas con otra gente y dices, joder, pues es que no es que yo sea muy mala, es que el sistema es injusto. Ya empieza siendo injusto principalmente porque hay muy poca financiación y entonces, claro, cuando tienes poco a repartir, todo se vuelve hipercompetitivo, pero no se vuelve hipercompetitivo porque la gente sea de otro planeta, sino porque estamos peleando por trozos, por migajas. Entonces, pues bueno, creo que eso, ¿qué te ayuda a animar? Pues ir sacando síes de algún lado, ir recogiendo los síes y tratando de pensar en que los noes no es no vales nada, ¿no? Sino pues aprender a relativizar las valoraciones negativas. Oh, pues muy bien, muchas gracias. Son ya las 5, alguna de vosotras tiene que salir corriendo, me suena. Si os parece podemos hacer otros 5 o 10 minutos como de cierre, como quizás repasar un poco las cosas que he ido hablando. Yo, por ejemplo, soy estudiante de doctorado de cuarto año y lo que me ha resultado muy interesante es el tema de la valoración de los currículums, que lo de las contribuciones científicas, eso es lo que tenemos siempre en mente, ¿no? Pues publicar. Yo entiendo que desde la tesis con 3 publicaciones de primer autor y alguna otra cosilla colaborando, eso ya se considera más o menos bien. Y luego la internacionalización, que yo entiendo que también durante la tesis, pues salir 3-6 meses, pero hemos llegado a la conclusión de que sí que recomendáis salir en la etapa postdoctoral, primero a nivel personal, por enriquecimiento personal, pero luego también porque las valoran mejor las estancias postdoctorales. Y luego hay la tercera pata, que para mí era nueva, que era la de liderazgo. Pues pedir proyectos, TFGs, que yo, por ejemplo, esta tercera pata la tengo vacía. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso. Luego, pues, hemos hablado de que es importante tener una red de gente, contactos y luego estar muy bien enterado de las diferentes opciones. Que lo normal al terminar la tesis es intentar hilar contratos de profesor o de técnico o algo así, lo que puedas conseguir, y pedir probablemente la Juan de la Cierva. Entonces, estar bien informado de qué piden en la Juan de la Cierva, cómo puedes maximizar tu puntuación según los baremos, y luego ya lo que venga después ya, si se da bien, lo puedes ir pensando dentro de un año o dos, ¿no? Es un poco el resumen que a mí me ha llegado de lo que habéis hablado. Si hay algo así como que queráis aportar, un cierre, A mí me gustaría resaltar, que no sé si lo resalté bien, lo de pedir ayuda. Tirar de la gente que tenéis alrededor y pedir ayuda. Oye, estoy preparando este currículum para esta plaza. Revísamelo para ver qué te parece, qué puedo mejorar. Esto a lo mejor en vez de ir aquí tendría que ir en otro lado, porque hay gente con más experiencia que sabe lo que se cuece. Lo mismo con las solicitudes de proyectos y demás. O sea, todos necesitamos... pues como con cualquier artículo científico, ¿no? Estamos escribiendo y creemos que está todo clarísimo, se lo damos a otra persona y dice, joder, es que esto no sé lo que hiciste, no sé qué. Pues esto es un poco igual, pero sobre todo sumando la experiencia de alguien que ha pasado por ello recientemente o más o menos recientemente. Entonces, yo sé que a veces da un poco de palo este tipo de cosas, pero que la gente es súper amable. O sea, alguna, la verdad de todo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, siempre ofrezco mi ayuda porque yo he pasado por muchas solicitudes y a lo mejor no es que vaya a a marcar la diferencia con que alguien la vaya a conseguir o no, pero seguro que va a mejorar de alguna manera, en algún aspecto.
Entonces, pues de enfrentarse de cero, yo también para las solicitudes de determinados, de la Ramón y Cajal, de la Marie Curie no, porque no conocía a nadie, pero de la Ramón y Cajal sí que me han pasado memorias de gente que la ha conseguido. Entonces, si puedo estructurar algunas cosas o resaltar algunas cosas que yo a lo mejor no se me había ocurrido resaltar, pero que creo que pueden ser importantes, pues entonces las digo, ostras, pues yo también tengo esto, yo también he hecho esto que puedo resaltar, pues lo voy a poner. En el chat han preguntado también, chicos, por si tenemos experiencia con en las privadas. Yo ni idea aquí, lo siento. Yo tampoco. No, o sea, yo lo único que sé es que hay gente que, pues, si no tienes una opción de un contrato en la pública o de postdoctoral, pues sí que si consigues un contrato en la privada es una manera de acumular docencia que de otra manera no podrías. Porque en la pública, si no tienes un contrato que te permita dar docencia, no te van a dejar dar docencia. Es decir, por ejemplo, con un contrato de técnico de investigación, generalmente en la mayor parte de las universidades públicas no puedes dar docencia. Entonces Claro, eso, sí que hay gente que combina, pues a lo mejor un contrato de lo que sea con unas horas de docencia en la universidad privada para un poco poder ir rellenando ese hueco del currículum y acumulando horas de docencia ahí. claro, yo eso lo que iba a comentar, que yo no sé muy bien si en las privadas, porque la acreditación de contratado doctor, sí que también a la misma par puedes pedirla de profesor en las universidades privadas. No sé si en las universidades privadas hay puestos por debajo que puedas solicitar de alguna manera, la verdad. La verdad es que no lo sé. Lo siento, pero yo aquí tampoco tengo mucha idea. Yo creo, o sea, a lo mejor me estoy equivocando, pero conozco a un chico de este departamento que es que no sé si estaba terminando la tesis o justo la había terminado, pero que empezó a trabajar en una privada pues para acumular docencia. O sea que con recién doctorado no podía tener la acreditación de contratado, con lo cual, o de profesor de universidad privada, con lo cual creo que es posible. Ahora, ¿cómo se entra? No tengo ni idea. No sé si tienes que tener contactos, si tienes que echar tu currículum y de repente te llaman, si se convocan plazas de sustitución o así, no tengo ni idea. Es una opción a investigar. ¿Alguna Por otra cosa ejemplo, que hay queráis gente que resaltar? da clase en la UNED a distancia y que también permite acumular algunas horas. Perdón, Pablo. No, perdona, es que pensé que habías terminado, te he pisado. Que eso, simplemente si alguna cosa más que queráis resaltar de cierre. A mí me gustaría recordar, ya lo he dicho, pero que hoy hemos hablado un poco de la línea general que se sigue, se intenta seguir o lo que deberías seguir, entre comillas, pero que al final esto, o sea, no, que no os abrume que de golpe os venga alguien y os digan, buah, mira, pues esta persona acabó la tesis y en 5 años es Ramón y Cajal, o esta persona ha conseguido una RC de 1,5 millones de euros, o tal, y entonces parece que o eres un putísimo crack y eres un ser superior al resto, o no vas a conseguir nada. Por eso no os preocupéis, o sea, de verdad, porque está bien buscar referencias, está bien tener una idea del camino que quieres seguir, pero luego el camino que seguiréis vosotros es muy específico. Va a depender de vuestro objetivo, de a qué apuntáis, de si Del área. queréis dedicaros a esto de por vida, de vuestra situación. O sea, esto que no os abrume nada de esto. El camino a seguir no está marcado. Entonces, no os podemos dar la fórmula. Por un lado, es verdad que estaría muy guay que alguien te venga y te diga, mira, haz esto y ya lo tienes todo solucionado, pero por otro lado, también es bueno que no exista un camino fijo, porque significa que tú te puedes hacer tu camino según lo que tú puedas hacer, según tu situación y todo. Entonces, no es o hago lo que ha hecho esta persona que tengo de referencia o me voy a la calle. Hay Ujú. oportunidades, hay maneras y bueno, un poco intentar enviar un mensaje alentador para acabar, que es eso, que al final ni Marta, ni Tere, ni yo hemos seguido el mismo camino. Obviamente yo no, porque me acabo de doctorar, pero ni lo hemos seguido ni lo seguiremos.
O sea, yo cuando llegue los mismos años que lleva Tere o los mismos años que lleva Marta, no habré hecho lo mismo que ellas, Ujú. ni de coña, porque cada uno habrá seguido su camino. Entonces, por ahí no os preocupéis para nada. Y ya. Marta, no sé si quieres cerrar tú con algo. No, creo que ya han cerrado ya bastante guay. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos cerrar la sesión, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos por venir. Muchas gracias concretamente a las ponentes, a Marta, Pere Miquel, a Teresa y bueno, también a Angélica que se ha puesto enferma y que no ha podido venir, pero que ha mostrado mucho interés y está con muchas ganas de venir. Bueno, también dar las gracias a Jóvenes por la Botánica. Dentro de poco es la asamblea anual, va a haber cambios muy interesantes. Entonces nos vemos pronto. Cualquier cosa pues por el grupo de jóvenes y eso. Muchas gracias a las ponentes concretamente. Nada, gracias a vosotros. A vosotros. Gracias a ti. Hemos Gracias grabado por la venir. sesión, entonces la